tenemos un triple ciego, ¿no? El cegamiento se puede implementar en varias de esas etapas del estudio y tiene que estar también previamente identificado en el protocolo de investigación. Bueno, los otros tipos de ensayos clínicos, hasta ahora todo lo mencionado ha sido referido a los ensayos clínicos aleatorizados con grupo control paralelos o concurrentes. Hay otros dos, que es el de ensayos clínicos cruzados y el de ensayos clínicos factoriales, y también ya creo que lo han visto. Hay una asignación aleatoria, una terapia A, una terapia B. El paciente recibe la droga asignada hasta cierto periodo de tiempo. Luego hay un periodo de blanqueo en ambos grupos. El periodo de blanqueo lo que permite es tener un tiempo necesario para que el efecto farmacológico de la terapia A se desvanezca en ese mismo grupo de pacientes, porque luego de ese periodo de blanqueo van a recibir el otro tratamiento, el que venía recibiendo el grupo de la terapia B. Y en cambio hay un cruce en los tratamientos y luego se evalúa el efecto. Entonces, un ensayo clínico cruzado se da ese cruce en asignación de tratamiento. Todo lo demás es parecido, hay una asignación aleatoria y se implementa un periodo de blanqueo con la intención de desvanecer el efecto farmacológico residual que pueda tener la terapia previamente dada. Esto se puede aplicar no en todas las circunstancias, ¿no? Hay ciertas circunstancias en las que se debe hacer. Por ejemplo, no se puede aplicar cuando la enfermedad es muy aguda. ¿Okay? Si la enfermedad es aguda, pues no tiene sentido, no va a haber tiempo para un segundo periodo de seguir administrando el tratamiento. No se puede dar cuando este tratamiento cura ya la condición, una cirugía, por ejemplo. ¿Qué vas a hacer? No hay forma, ¿no? Entonces hay circunstancias en las cuales no es posible emplear este tipo de ensayo clínico cruzado. Cada vez debe tener su aplicación concreta para su uso. Y el ensayo factorial tiene una ventaja con respecto al ensayo paralelo. El ensayo factorial usa una misma muestra para evaluar dos hipótesis de investigación. En ese sentido trae ventaja desde el punto de vista financiero económico. Sin embargo, las intervenciones deben cumplir ciertos supuestos. El primero es que esos dos tratamientos sean dos tratamientos diferentes. ¿Sí? Eventualmente el diseño del tamaño de la muestra y el diseño del estudio va a ir de la mano con uno de ellos, ¿no? Con el principal. Y lo que se hace en este tipo de diseño es, bueno, voy a evaluar otro tratamiento en esa muestra para otro desenlace y se acopla al estudio primario. Pongamos que acá el estudio primario sea evaluar el tratamiento A con respecto a un placebo. Dos tratamientos diferentes. Los desenlaces anticipados también son diferentes, ¿okay? Desenlaces anticipados diferentes, y yo espero que los mecanismos de acción del tratamiento A para producir el desenlace sea diferente al del tratamiento B para producir el desenlace. Para aplicar un diseño factorial, pues estos criterios deberían cumplirse. Entonces acá yo tengo dos estudios por el precio de uno, un solo estudio que me permite evaluar dos hipótesis de investigación. Grupo experimental para el tratamiento A, grupo control para el tratamiento A, grupo experimental para el tratamiento B, grupo control para el tratamiento B. Y hago mis cálculos tal cual si fuera un ensayo paralelo y tengo mi medida de efecto para cada uno de los estudios. Entonces, un estudio factorial de primera intención me permite saber si habrá un efecto diferente entre la intervención versus A versus el control, si habrá un efecto diferente entre la intervención B y el control. O sea, estoy dando generando datos para corroborar dos hipótesis en un solo estudio. Sí. No, pueden haber ensayos factoriales 2x3, 2x2. Este es 2x2. Puede haber 3x3 también. ¿Okay? Sí. Ahora, en algunas circunstancias, ¿qué pasa si yo observo, soy observador y eventualmente veo
que existe una interacción entre las intervenciones. O de repente quiero evaluar, yo diseño un ensayo factorial para ver si estas dos intervenciones se potencian para un solo desenlace. Entonces, allí el diseño factorial también sirve. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Pongamos que yo diseño un ensayo con diseño factorial y mi intervención es el uso de beta bloqueador versus placebo. Esa es una intervención. Y mi otra intervención es el cuidado de estos pacientes en casa por una enfermera versus el cuidado estándar. Entonces, tengo ahí dos intervenciones y yo lo que quiero evaluar es el efecto sobre el infarto, de un infarto de miocardio secundario. Es un solo desenlace, ¿okay? Pero yo presumo que quiero ver si es que esta intervención con esta hacen interacción. Yo esperaría que aquellos que reciben beta bloqueador y cuidado en casa, como son intervenciones complementarias que se pueden complementar, hagan antagonismo o sinergia, hagan sinergia, ¿ok? Con respecto al placebo. Entonces, es lo que se hace en este estudio. ¿Cuál es el riesgo de un segundo infarto de miocardio entre aquellos que recibieron beta bloqueador y el cuidado por enfermera en casa? 0,08. ¿Cuál es el riesgo de los que recibieron beta bloqueador pero el cuidado estándar? 0,15. El riesgo de los que recibieron el placebo pero fueron cuidados por enfermera en casa, 0,18. Y los que no recibieron ninguno de los dos, 0,20. Entonces, si yo quisiera calcular la reducción absoluta de riesgo de los que recibieron las dos intervenciones versus los que recibieron el cuidado estándar, ¿cuánto sería? 0,20 menos 0,08. El riesgo absoluto de los que no recibieron la intervención, 0,20, menos la que estoy evaluando, es decir, los que recibieron ambas. ¿Cuánto es esto? 0,2. O sea, hay una reducción absoluta del 0,2 o 12% de un segundo infarto de miocardio entre aquellos que recibieron beta bloqueador y recibieron cuidado en casa. ¿Qué pasa si yo quiero calcular la reducción absoluta de riesgo de aquellos que recibieron beta bloqueador, pero nada más, sin cuidado estándar? 0,20 menos, solo recibieron beta bloqueador con el cuidado estándar, 0,15. ¿Cuánto es ahí la reducción? 0,5. Y quiero evaluar ahora los que recibieron solo el cuidado en casa y solo recibieron cuidado en casa por enfermera y solo placebo, 0,20 menos 0,18. ¿Eso cuánto es? 0,02. Acá es 0,5. Bien, entonces, si fueran aditivos o si no fueran si no interactuaran, pues el efecto de los dos, ¿cuánto sería? 0,07. Pero vemos que el efecto en los que reciben las dos intervenciones es 0,2. Entonces probablemente ahí haya una interacción. Funciona mejor el beta bloqueador cuando complementariamente se da el cuidado en casa por enfermera. Entonces ahí corroboramos una interacción, pero ahí la situación o la lógica es distinta. Yo hago expresamente un diseño de este tipo para valorar si la suma o una intervención de dos componentes funcionan mejor que sus componentes individuales. Y aquí se comprueba eso. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, esto ya lo hemos calculado. Aquellos que reciben beta bloqueador y cuidado estándar menos 5, aquellos que reciben cuidado por enfermería y placebo menos 2, o sea, estándar versus solo cuidado por enfermería menos 2, y si tuvieran efecto aditivo sería menos 7, pero no es menos 7. ¿Cuánto hemos calculado? Menos 12. Entonces, ¿qué concluimos? Que existe interacción. ¿Qué tipo de interacción se potencia? Sinergismo. Pues el rol de las enfermeras para fomentar la adherencia a largo plazo de los beta bloqueadores parece tener un mayor efecto que si las intervenciones se dieran por separado. Entonces, para eso también sirve el ensayo con diseño factorial.
es el segundo rol que tenemos acá, para evaluar las interacciones entre intervenciones. Esto usualmente se evalúa frente a un mismo desenlace, ¿okay? Y el uso primario es este, para evaluar la eficacia de dos intervenciones diferentes, con mecanismos de acción diferentes para dos desenlaces diferentes. Entonces, aquí tenemos dos posibles aplicaciones de este tipo de diseño factorial. Si ya tenemos una intervención sanitaria que tiene dos componentes, es una intervención simple. Ya no es una intervención simple, se llama intervención complicada, ¿no? Ya tiene dos elementos, dos componentes. ¿Cuál es el elemento farmacológico? Está en la terapia con beta bloqueador, y el otro elemento de cuidado, que es el cuidado por enfermera en su casa del paciente. Para un desenlace, ¿cuál es el desenlace? Infarto de miocardio secundario. Bien. Sí. Y si la reducción absoluta de riesgo hubiera sido 0,2, hubiera sido 0,8, 8%, 9%, igual seguiríamos considerando así. Porque no está muy alejado de... Claro, ahí sí se corroboraría un efecto aditivo, ¿no? No estaríamos considerando la interacción. No. Recuerden que esto se trabaja usualmente con intervalos de confianza, ¿no? Ahorita estamos calculando datos numéricos puntuales. Habría que evaluarlo con intervalos de confianza, pero se descarta la naturaleza aditiva de interacción sinérgica de las intervenciones. Bien. Bien, entonces ya hemos visto esos dos tipos de ensayos. A ver, ahora vamos a explicar algunos otros conceptos adicionales. A ver, los ensayos clínicos aleatorizados controlados pueden ser de tipo explicativo y pragmático. Los ensayos clínicos para evaluar nuevos productos farmacéuticos, los de drogas, son los ensayos clínicos de eficacia. Se hacen en condiciones muy controladas, ideales, ¿no? Son los ensayos que ven en los artículos que analizan para ver si una droga nueva es mejor que un comparador. Bien, usualmente necesitamos datos positivos en este tipo de ensayos para evaluar si funcionan en la vida real. Usualmente los ensayos clínicos de eficacia o explicativos suelen preceder a los ensayos clínicos de efectividad, o también llamados pragmáticos. Recuerden que este tipo de ensayos se evalúan ya intervenciones en la vida, en la práctica clínica, en la práctica rutinaria. Se evalúa si la intervención funciona en circunstancias reales. Pero nadie va a evaluar esto de frente si es que no tiene datos previos de la eficacia de ese producto o intervención sanitaria. Usualmente en los ensayos clínicos de eficacia o explicativos, la recomendación es analizar los datos mediante un análisis por intención de tratar y por un análisis de protocolo. Si el efecto es real, o si el efecto se da en la vida real, lo más probable es que los dos resultados, tanto por este análisis como por este, sean consistentes. ¿Okay? La recomendación actual es presentar los hallazgos, y ustedes van a ver en los ensayos clínicos, que presentan los resultados para el análisis de intención por tratar, pero también por el análisis por protocolo. Bien, esos son los ensayos clínicos de eficacia aplicativos. En cambio, en los ensayos clínicos de efectividad o pragmáticos, suele usarse el análisis por intención a tratar, porque se respeta la asignación aleatoria que generó el procedimiento de aleatorización previa para el análisis. Aquí el análisis por protocolo queda descartado. Eso sí se hace en los ensayos de eficacia o explicativos. Entonces, este esquema lo que hace es un poco vincular esta subclasificación de ensayos clínicos aleatorizados controlados de asignación individual. Los explicativos versus los pragmáticos tienen su apoyo en enfoques analíticos diferenciados. Los explicativos deben usar ambos y presentar los resultados de ambos, mientras que los pragmáticos o de efectividad se basan fuertemente en el análisis por intención a tratar. Este análisis por intención a tratar y la forma como se diseñan los ensayos clínicos de efectividad hacen que sean fuertes con respecto a su validez externa, la posibilidad de generalizar los resultados, mientras que los ensayos clínicos de eficacia
suelen tener su fortaleza en la validez interna. Ya lo hemos dicho, ¿no? Aplican criterios de selección bastante restrictivos, generan muestras bastante homogéneas, adherentes al tratamiento, pero que pueden afectar la representatividad de cada una de esas unidades con respecto a la población de estudio. Entonces, recuerden esta diapositiva que trata de vincular esos conceptos. Bueno, ya hemos dicho, los estudios de eficacia son pacientes homogéneos, altamente cumplidores, cumplen bien el tratamiento, y en ellos se mide un desenlace en un periodo de tiempo en situaciones muy controladas. Los estudios de efectividad son ensayos que se hacen en pacientes en el cuidado rutinario, suelen verse muy afectadas por los cambios externos al establecimiento de salud, usualmente se basan en desenlaces clínicos objetivos y bueno, se basan fuertemente en un análisis por intención de tratar, los ensayos de efectividad. En el análisis de intención por tratar, lo que se hace es respetar la asignación, el balance generado por la asignación aleatoria. Se respeta eso, sin importar si finalmente el paciente recibió o no el tratamiento, si se pasó al otro grupo, etc. O si abandona el tratamiento. Entonces, respeta el análisis. Esto tiene pros y tiene contras, pero lo que hace es mantener esa asignación, ese balance generado por la asignación aleatoria. Entonces, es una estrategia de análisis de datos realmente. Yo respeto el número de pacientes que fueron asignados al grupo comparador y al grupo control. Y sobre eso hago mis cálculos. Mi denominador va a ser el número de pacientes generado por la asignación aleatoria. Eso lo que busca es reflejar una situación clínica que se aproxime en la realidad, mantiene el balance generado por el proceso de asignación aleatoria, trata de brindar una estimación no sesgada del efecto y conserva el tamaño de la muestra y por ende la potencia estadística inicial del estudio. Sin embargo, tiene un problema, ¿no? El problema es cómo interpreto esos datos, sobre todo si es que hay muchos pacientes que se van del estudio, abandonan el estudio o se enteran de alguna manera que está recibiendo el otro grupo y se adquieren ese medicamento, si estuviera disponible en el mercado. Entonces tiene aspectos negativos de ese tipo. La interpretación es difícil, pues si una gran proporción de pacientes intercambian de un brazo a otro. ¿Okay? Entonces hay que tener con cuidado. Por eso, la recomendación actual es que los resultados del análisis de intención por tratar son los que deben presentarse en un ensayo clínico de eficacia, simultáneamente con el análisis por protocolo. ¿Qué es el análisis por protocolo? ¿Quiénes entran en el análisis por protocolo? Todos aquellos que cumplen el protocolo de la intervención y del grupo control, que cumplen, que fueron adherentes, ¿no? Que recibieron el esquema completo, según lo estipulado por el protocolo. Yo hago un subanálisis para ese grupo y hago un subanálisis para el grupo completo de intención por tratar. Y presento ambos, suelen presentarse ambos. Si los resultados coinciden, lo más probable es que la intervención tenga un efecto deseado o buscado con respecto al grupo control. Acá tenemos el efecto que puede tener un enfoque analítico versus el otro. O sea, no es cualquier cosa, pueden tener grandes efectos en las estimaciones obtenidas de eficacia. Podemos pasar de una estimación que no muestra eficacia, reducción relativa de riesgo de 0% es ausencia de efecto, hasta una reducción relativa de riesgo de 0,45. Entonces, en el análisis por protocolo, son resultados francamente diferentes en función de dos abordajes o enfoques analíticos diferentes para la misma muestra y el mismo ensayo clínico. Por ejemplo, tenemos dos grupos de pacientes con enfermedad cerebrovascular. Los pacientes que reciben aspirina y los que reciben cirugía y aspirina. ¿Okay? El grupo que recibe cirugía y aspirina son 100, y acá también son 100 por brazo. En el primer mes, hasta antes de hacer la cirugía, los pacientes reciben su aspirina y 10 se van del estudio o 10 fallecen. Luego de la cirugía solo nos quedan 90 hasta que termine. Si yo hiciera mi análisis de intención por tratar, estaría evaluando el número total de desenlaces, que es 10, entre total de pacientes que completaron la intervención. ¿Cuánto completaron la intervención de este grupo de cirugía más aspirina? ¿100 o 90? 90, porque 90 están vivos en este punto.
10 entre 90, 0,11. Es la incidencia de stroke en este grupo. Aquí, que solo recibe NASA, pues son los 100 pacientes, y 10 acá, 20, 0,2. Entonces, si yo calculo la reducción relativa de riesgo, es decir, la incidencia de 0,11 en el grupo expuesto, cirugía más ASA de 0,20, me sale 0,45 en el análisis por protocolo, es decir, aquellos que cumplen el tratamiento previsto, ¿no? El tratamiento acá es cirugía más ASA, y acá solo ASA. Cuando lo hago con el otro enfoque, intención por tratar, uso a todos los pacientes que fueron asignados inicialmente. ¿Cuántos fueron asignados a cirugía y ASA? 100. ¿Cuántos tuvieron en el desenlace? 20. 0,20. Acá lo mismo, 100, 20. Entonces, si ustedes calculan acá la reducción relativa de riesgo, el riesgo relativo va a salir 1. Si es 1, no hay asociación. Y cuando calculas la reducción relativa de riesgo, estamos en 0. Para que vean el efecto que puede tener diferentes enfoques analíticos dentro de un mismo ensayo, sobre todo si las muestras son pequeñitas. Entonces, lo recomendable siempre es presentar ambos enfoques analíticos. Si el resultado se mantiene, lo más probable es que la asociación sea real. ¿Sí? Lo más probable es que sí. Ahora, si no coincide, ese es un resultado que el lector del ensayo clínico debe evaluar. Incluso puede generar que se diseñe un estudio mejor, un ensayo clínico subsiguiente, que mejore los procesos de enrolamiento y de cumplimiento de la intervención evaluada. ¿Okay? Un ensayo clínico siguiente sería una opción. Bien, el otro tipo de clasificación de los ensayos es en función de si estamos probando una hipótesis de superioridad, una hipótesis de no inferioridad. Droga nueva, ¿no? Producto novedoso y medicamentoso innovador, nuevo producto farmacéutico que quiere mejorar lo que está en el mercado. ¿Qué enfoque analítico usar? ¿Qué hipótesis? Ensayo clínico de superioridad. Quiere demostrar que es mejor que el que está en el mercado. Una droga que está en el mercado y tengo un genérico, que quiero demostrar que es igual de bien que el de marca. Quiero demostrar que no es malo, es igual de bien, uno de no inferioridad o al menos uno de equivalencia. Entonces, para cada situación uso una determinada hipótesis. Bien. Entonces, en la hipótesis de superioridad nosotros evaluamos o queremos comprobar la situación de que el tratamiento innovador es mejor que el estándar. En el no equivalencia, que el tratamiento que estoy evaluando cabe dentro de un margen de equivalencia terapéutica. Usualmente se trabajan con intervalos, un margen con respecto a un delta, que es la significancia clínica, negativa o positiva, y si todo el margen o alguna parte del intervalo de confianza cae dentro de ese margen, concluimos en la equivalencia. Usualmente un ensayo clínico de equivalencia es eso, una propuesta de tratamiento la cual yo quiero demostrar que no es inferior a la disponible. ¿Y por qué quiero demostrar eso? De repente es un tratamiento que se da en menos dosis, es más fácil de dar, es más barato. Entonces yo quiero demostrar que esta nueva intervención o esta intervención ya disponible es equivalente a la que quizás es más cara actualmente en el mercado. Bien, este es el esquema que lo tienen en el Argimón. Creo que en aras de tiempo ya no lo vamos a ver, lo pueden revisar. Quizás en el Argimón esté mejor explicado. Aquí lo que vemos son varios ensayos y las posibles hipótesis de evaluación, ¿no? Eso lo pueden revisar en el Argimón. Este es un ensayo clínico justamente que se coloca como ejemplo en Argimón. Se evalúa la equivalencia terapéutica entre dos esquemas de seguimiento para pacientes hipertensos. Uno con seguimientos o controles cada 3 meses y otro de cada 6 meses. ¿Qué es lo más conveniente para el sistema de salud? Seguimientos consecutivos o más espaciados. Claro, sobrecarga menos el sistema. Entonces yo lo que quiero demostrar es que el seguimiento cada 6 meses es igual de bueno para controlar la presión arterial que el de cada 3 meses. Entonces, ¿qué planteo? Un ensayo clínico de equivalencia. O sea, esa es la lógica. Entonces, aquí se presenta ella. La presión arterial sistólica, presión arterial distólica,
tenemos los dos grupos de estudio, el seguimiento cada 3 meses, el grupo de 3 meses y cada 6 meses, y aquí de antemano los autores colocan que el rango de equivalencia es de más o menos 5 mililitros por mercurio, ¿okay? Y plantean la diferencia. En todos los casos, estos rangos entre un grupo y otro están dentro de más o menos 5 mililitros de mercurio. Si se dan cuenta, todos están dentro. Eso nos indica de una equivalencia en la medición del desenlace entre ambos grupos, un estudio de equivalencia. Se concluye en ello, ¿no? Que a los 12, 24, 26 meses el control de presión arterial en ambos grupos es equivalente. Esto puede llevar después a una política pública de ampliar los controles a 6 meses. Bueno, y las medidas de impacto, que ya lo hemos ido viendo un poco en la clase de medidas de impacto, básicamente sabiendo que hay un efecto, una medida de asociación favorable, o sea, un riesgo en base al riesgo relativo, pasamos a medir cuál es el impacto de la intervención, principalmente con la reducción absoluta de riesgo, reducción relativa de riesgo y el número necesario a tratar. Esos conceptos en los ensayos clínicos usualmente los van a encontrar referidos como eficacia. Usualmente los ensayos clínicos van a encontrar que se refieren a eficacia de manera directa a la reducción relativa de riesgo, y de hecho van a encontrar la formulita. ¿Qué formulita van a encontrar? Disculpen que pase de rápido. 1 menos esta fórmula, ¿okay? Esta es la fórmula que suelen encontrar en los ensayos clínicos, 1 menos riesgo relativo por 100. Ustedes ya saben que se deriva de esta construcción, que es el cálculo del riesgo relativo, reducción relativa de riesgo. La intervención en el grupo, la tasa de incidencia en el grupo control menos la incidencia en el grupo de intervención sobre la incidencia en el grupo control. Esa y control e intervención puede ser una incidencia acumulada, por si acaso, en el grupo control y en el grupo de intervención, puede ser una densidad de incidencia cualquiera, en función de cualquiera de ellas, se suele calcular este indicador, la reducción relativa de riesgo. Y principalmente, bueno, así lo van a encontrar en los ensayos, y eso es a lo que se refieren en los ensayos como eficacia, ¿okay? Eficacia. Pero es importante también calcular la reducción absoluta de riesgo, porque a partir de ella calculamos el número necesario a tratar. Bien, entonces vamos a pasar esto. El número necesario a tratar, 1 sobre reducción absoluta de riesgo. Lo vamos a ver en un ejemplo, ¿okay? Este ejemplo. Este es un ensayo clínico de eficacia y seguridad de una vacuna contra el SARS-CoV-2. Esta es la vacuna, si mal no recuerdo, es la de Pfizer, ¿sí? Entonces, es un ensayo fase 3, placebo controlado, en 90 centros en Estados Unidos. El desenlace primario fue la prevención de enfermedad de COVID, de al menos 14 días después de la segunda inyección. Bien, este es el flucograma de selección de los pacientes. Tenemos el total de la muestra, una asignación aleatoria 1-1, grupo control, grupo experimental, grupo placebo. Al final, es un ensayo de clínico de vacunas. Los autores decidieron hacer el análisis por protocolo, o sea, aquellos que cumplieron las 2 dosis, divididas de 28 días, versus el control que recibió placebo. Aquí están los dos grupos. Y tenemos los resultados. Análisis por protocolo. Ya saben que es el análisis por protocolo. Tenemos placebo, vacuna. Aquí, por ejemplo, no están usando incidencia acumulada. ¿Qué están usando para medir el riesgo en cada grupo? ¿Qué es eso? Densidad de incidencia, tasa de incidencia. Estas personas por 10.000 personas año. ¿Cuánto es la tasa de incidencia en el grupo placebo? 56,5. Ahí está el intervalo de confianza, y en el grupo de la vacuna, 3,3. O sea, uno ve ahí una gran diferencia. ¿Qué calculan? Luego, pueden calcular la reducción absoluta de riesgo, sería la diferencia. Y luego, la reducción relativa de riesgo. Si hacen el cálculo de la reducción relativa de riesgo, viene a ser este 94,1%, que suele ser llamado eficacia de la vacuna, la eficacia del tratamiento, 94,1%. O sea, la vacuna, esta vacuna basada en ARN mensajero,
tuvo una eficacia del 94,1%. Redujo la tasa de incidencia de la COVID grave en 94,1% comparado con el placebo. Además, los autores presentan en este gráfico, ¿qué gráfico es? Es un gráfico de sobrevida, ¿verdad? Aplicado a la vacuna. Tenemos la primera dosis, la segunda dosis. A partir de la segunda dosis, que son 28 días, se evalúa el efecto en el grupo de la vacuna y en el grupo control. En el eje Y que vemos, la tasa de incidencia acumulada. Vemos cómo se ve marcadamente el efecto que tiene la vacuna entre aquellos que la recibieron con respecto a la tasa de incidencia acumulada. Visualmente se ve el efecto y mediante este estimador de la eficacia con mayor impacto se corrobora ello. Entonces, acá tenemos el análisis de intención a tratar. Ya saben qué es el análisis de intención a tratar. Obedecemos a la asignación aleatoria. ¿Qué hacen? Presentan los dos enfoques analíticos. Es el mismo ensayo, con los mismos datos, evidentemente en función de los pacientes que cumplen o no el tratamiento, se muestra el segundo enfoque analítico, que es la recomendación. ¿Y cuánto se observa la eficacia? 93. Si ustedes restan la incidencia, la tasa de incidencia en el placebo menos la tasa de incidencia en la vacuna, van a obtener la reducción absoluta de riesgo. Y si eso lo dividen entre la incidencia en el placebo, tenemos, y lo multiplicamos por 100, la reducción relativa de riesgo, que es este porcentaje, la eficacia de la vacuna. Y vemos gráficamente lo mismo, una tendencia similar al esquema previo. Hay consistencia en el enfoque analítico de intención por tratar y por protocolo, a favor de la eficacia de la vacuna. ¿Okay? Y los autores en este estudio lo que hacen es calcular la eficacia global para toda la muestra, finalmente 94,1%, y hacen un análisis, ¿cómo se llama eso? Análisis estratificado. Y para verlo visualmente, con respecto a la eficacia de la vacuna, con respecto al 100% de eficacia, hacen un forest plot. Es una combinación de tabla y gráfico, ¿no? Un forest plot. Y se ve pues, que el efecto de la vacuna es independiente, es muy bueno, la eficacia, en función de la raza, en función incluso de la severidad, todas con eficacias mayores o superiores al 90%. A excepción del grupo de mayor de 65 años, mayor o igual, con 86,4%. Este es un ensayo clínico de vacuna, el grupo paralelo, ¿sí? ¿Qué sugiere que la eficacia de la intervención sea distinta entre las Recuerden que el análisis de intención de tratar trata de respetar la asignación aleatoria, es lo que más se aproxima a situaciones reales. Entonces probablemente este es, a ver, esto al final no recuerdo, 94, sí, este es el análisis por protocolo, estos son estimadores del análisis por protocolo. Si viéramos la tabla similar del análisis de intención por protocolo, van a ser porcentajes menores, pero probablemente sea lo que más se aproxime a la situación real. Habría que corroborar eso, esa cercanía en valores y en estimaciones de eficacia con análisis de efectividad de la vacuna, de esta misma vacuna, que ya deben haber publicado, ¿no? Este análisis creo que fue de 2000, no dice la fecha, creo que 2022 se publicó esto. Bien, y retomando ya para terminar, entonces el NNT, que viene a ser la inversa de la reducción absoluta de riesgo. ¿Okay? Mientras más chiquito sea el NNT, más impacto tiene la intervención. Necesito menos pacientes que tratar para obtener un resultado beneficioso adicional. Yo espero NNTs pequeños. Eso me habla de que esa intervención es muy beneficiosa. Bien, entonces creo que con eso vamos terminando. Y recuerden, les mencioné intervención. Puede ser una intervención terapéutica, ¿okay? Un tratamiento farmacológico, un procedimiento quirúrgico, pero también se pueden hacer ensayos clínicos de pruebas diagnósticas, por si acaso. Y hay muchos estudios pragmáticos, de enfoque pragmático, que justamente evalúan
el tamizaje, en qué momento en determinado grupo, o la presencia de un tamiz en un grupo u otro, en cuanto afecta el pronóstico a lo largo de un periodo de tiempo, ¿no? 5 años o 10 años. Entonces, esos ensayos son muy interesantes, también existen ensayos clínicos autorizados para pruebas diagnósticas. Entonces, se vincula ahí el momento o la realización de una prueba con respecto a un desenlace clínico objetivo. Puede ser muerte, calidad de vida, etc. Pero la lógica en el diseño es muy parecida. Bien, el tema es largo, muy largo. Esta clase debería ser 2, pero bueno, ya han visto estos temas a lo largo de diversos cursos, así que es una manera de un repaso, ¿no? Gracias, chicos. A ver, antes de que salgan, porque ya hay esperando para la siguiente clase, el próximo lunes el examen hasta esta clase a la misma hora. Y la clase que es de pruebas diagnósticas la voy a grabar. Entonces la clase va a ser el video que se va a subir en el Canvas y el examen a las 2 de la tarde y ya les van a hacer la distribución de las aulas. Vayan avanzando.